Y vamos a otro tema que también preocupa porque hay un aumento sostenido en la deserción en el sistema educativo, una cifra que según el Ministerio de Educación llegó a más de 50.000 estudiantes que se fueron del sistema escolar durante el año 2023. Entre las causas está la necesidad económica, pero también los incentivos que hay para los jóvenes desde las organizaciones criminales, desde el crimen organizado. Queremos profundizar en este tema que obviamente preocupa al país y para eso nos acompaña acá en el estudio la directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, que le damos la bienvenida. Gracias por estar acá. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, podemos partir como conceptualizando lo que estamos entendiendo por deserción escolar, porque aquí también hay niños que van y vuelven, niños que pierden muchas clases y hay otros que definitivamente no vuelven nunca. ¿Cuándo para el Estado estamos hablando de deserción escolar para saber qué tan temprano o qué tan tarde podemos estar llegando a este fenómeno? Mira, la deserción escolar, de hecho, es un número que lamentablemente ha ido aumentando. Son niños que estuvieron matriculados, pero que de alguna manera como Estado les fallamos y se excluyeron del sistema escolar. Desde el 2020 al 2021 desertaron 40.000 niños. Y ahora esta cifra, que de hecho el año pasado dijo el Ministerio de Educación que eran 50.814, más o menos específicamente, que de niños que estuvieron matriculados y que se salieron. O sea que como Estado les fallamos a estos niños. Y lo que sucede es que lamentablemente ha existido y se está evidenciando cada vez más la relación que existe de la deserción escolar con actividades delictuales. Un análisis del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile recién en abril estimó que existe esa relación. Y que alrededor de un 70% de los niños que cometieron actividades delictuales estaban desertados del sistema escolar. Pero ¿esto es el huevo o la gallina? Porque finalmente uno podría decir, tengo niños que desertan por distintas razones, incluso para ir a ayudar a sus padres, que no tienen suficientes ingresos y todo, y que terminan cayendo como presa fácil para grupos de narcotráfico, grupos de crimen organizado y los utilizan y los meten en una carrera delictual. O al revés, podrían ser niños que están yendo al colegio pero que tienen en sus casas entornos, situaciones, carreras, ejemplos delictuales y finalmente desertan para seguir ese camino. ¿Se sabe si es el huevo o la gallina? Lamentablemente aquí son las dos cosas. Por un lado tenemos que un factor de riesgo de los más importantes es justamente la deserción escolar. Y por otro lado nosotros necesitamos saber tener que retener a los niños, que la escuela sea un lugar atractivo para ellos, que los niños estén motivados dentro de los colegios y que no caigan en desvincularse y que finalmente sean excluidos del sistema. Ya, pero ahí falla el Estado, falla el sistema completo finalmente y hoy día lo que uno se pregunta es por qué las escuelas no son atractivas, porque hay muchos niños que entran al colegio, que no les gusta, que no se motivan con el profesor, que no tienen onda con el resto de los compañeros. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo hacer para motivar a un niño? Primero que nada, desde el 2018, desde 2019 hemos tenido paros sistemáticos, interrupciones del proceso educativo y cada vez más se está normalizando el cierre de escuelas. Llevamos este año, de hecho, una semana y media se iban a suspender clases por elecciones, por PAES, y a eso sumándole la violencia, narcofunerales, situaciones de naturaleza, todo eso hace que se interrumpa sistemáticamente el proceso educativo y que los niños cada vez más se desvinculen del profesor, de sus pares, de sus compañeros, de sus amistades. O sea, primero que nada, estamos interrumpiendo muchísimo el proceso de aprendizaje de los niños. Y todo eso a ellos les hace que no puedan seguir aprendiendo cada día. O sea, de hecho, un niño que falta un día, al día siguiente que se tenga que poner al día es un retroceso de 2. Llega desenchufado en el fondo. Exactamente. Ya. Y un niño que se va del sistema escolar, que está no sé, en cuarto básico, deja de ir al colegio, ¿vuelve o la tasa de fuga es sin retorno? Aquí, lamentablemente, primero que nada es tratar de retenerlos, porque al Estado le sale muchísimo más caro, de hecho, ir a buscarlos. Entonces, lo que hay que hacer es, primero que nada, tener esta consideración de garantizar el acceso a educación todos los días, todos los niños y todas las escuelas que estén disponibles para los estudiantes. Y por otro lado, que esta oferta educativa de los niños, para los niños de colegios, sea una oferta educativa de calidad. Lo que está sucediendo también es que hay falta de matrícula y hay cupos que faltan aún para los niños. De hecho, hemos identificado en nuestros recorridos por el territorio, que hemos estado en Atacama, en Antofagasta, en la quinta región, recorriendo lugares y conversando con familias, sobre todo de la educación pública, y lo que se ha hecho es que se han tenido que acortar la jornada de la mañana para poner a niños en la tarde sin cupo. Y eso lo que hace es que afecta a los niños que estaban con jornada escolar completa y, por supuesto, a los niños que tienen que ir en la tarde.
qué pasa con sus rutinas, qué pasa con la cantidad de horas que se tienen que cumplir para el currículum, etcétera. O sea, no solo tenemos falta de cupos, falta de matrícula, sino que además falta de matrícula de calidad. Y por otro lado, lo que hemos visto de familias que nos comentan de lo que tienen ellos como educación, algunos colegios públicos, no todos por supuesto, pero que hay mucha violencia dentro de los colegios, se vende droga dentro de algunos colegios, hay niños que lo pasan mal, que tienen que estar de hecho como escondidos en el baño en el recreo porque les pueden robar su mochila y porque no están pasándolo bien. Y ahí ni siquiera estamos resguardando el bienestar de los niños y este lugar protector que deberá ser el colegio, no lo estamos teniendo para ellos. Entonces, las familias en ese sentido se ven muy preocupadas y lo que han hecho incluso en algunos casos es que los han sacado del sistema porque no están dispuestos a que sus hijos no estén protegidos y tengan su completo bienestar dentro de los colegios. Ya, ¿y por qué los colegios no los hacen? Porque hasta aquí pareciera una negligencia total de los propios colegios, digamos, pero me imagino que debe haber una explicación. Muchas veces uno habla con comunidades escolares donde también los profesores, también los directores se sienten súper abandonados, donde tienen niveles de violencia que son cada vez más preocupantes, donde los mismos profesores están o con licencia médica o no pueden seguir adelante con clases porque francamente la situación de la salud mental no da. Entonces pareciera ser un círculo bien vicioso, que no solo tiene la dirección del colegio hacia los niños, sino que también el colegio está inmerso en una problemática bien relevante. Bueno, y justamente a raíz de eso es que se presentó un proyecto de ley de convivencia escolar que, a mi juicio, no apunta a la raíz del problema. Está muy bien que se haya empezado a discutir, está con urgencia ya en el Congreso, pero lamentablemente no inyecta recursos para que los colegios, los equipos directivos, los profesores tengan mayores herramientas y finalmente mayores manos para poder solucionar estas situaciones complejas de violencia. ¿Tú dices que ahí está la raíz del problema? Yo creo que los colegios, los directores, los profesores necesitan mayores atribuciones para tomar decisiones, mayor autonomía y necesitan contratar especialistas, necesitan poder tener mayores herramientas para poder ir en ayuda de los niños que han cometido algunas situaciones complejas dentro y fuera de los colegios. Para eso se necesitan mayores especialistas y desarrollar programas de prevención, contratar este tipo de programas para prevenir que el día de mañana estos niños que están teniendo violencia escolar continúen teniendo actividades delictivas fuera del sistema. Y esto de la deserción, lo cifran en 50.000 el Ministerio de Educación, otras cifras hablan de mucho más, incluso el doble de niños que salen del colegio. ¿Eso se da principalmente en Santiago o esto es algo que está de alguna manera en la radiografía en todo nuestro país? A nivel nacional, pero hace un tiempo se estimó que existían 227.000 niños que no están ni siquiera dentro del sistema, que no fueron matriculados. O sea, que nunca entraron ni siquiera primero básico. Y que de hecho esa cifra, yo diría que es urgente que se transparente, que el Ministerio de Educación diga cuántos niños no tenemos en el sistema. No solo que no fueron matriculados, sino que nunca entraron al colegio. ¿Cuál es el rol de las familias en todo esto? Porque ahí también tenemos otro eslabón relevante y muchos... A ver, se producen las dos situaciones. Tú recién decías, papás que están preocupados porque no tienen cupo y lo que quieren es que sus hijos entren al colegio. Y esos son los papás que están muy pendientes y muy encima. Pero también tenemos niños cuyos padres los retiran, que los llevan a trabajar en otra cosa o cuyos padres son delincuentes efectivamente y terminan dándoles el mismo ejemplo a los niños. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Qué hace el Estado frente a familias que están desafectadas, algunas que no entienden la relevancia de la educación, etcétera? Eso está ocurriendo muchísimo y de hecho el Estado es donde tiene que hacerse cargo para que ese niño pueda obtener finalmente su derecho a educación, ¿cierto? Que ese derecho fundamental que tienen que tener los niños, derecho a educación. Entonces el Estado tiene que llegar en esa ayuda, pero para eso se necesita muchísimos especialistas, muchísimos fiscalizadores que estén en terreno, yendo a buscar a los niños, y para eso se necesitan recursos. Perdón, pero ¿se debería sancionar, y no sé si se hace, a los padres que no garantizan y no velan porque sus hijos tengan educación? Porque en otros países, hasta donde yo entiendo, eso sería una vulneración de derechos gigantesco. En otros países se hace. Es obligatorio que tú como padre te preocupes, así como de que se alimente, que tenga para sus necesidades básicas, que se eduque. Exacto, y recordemos que el lugar incluso donde los niños se alimentan adecuadamente, donde reciben también, no solo los aprendizajes, sino que también se desarrollan físicamente, mental y se socializan con sus pares. Pero lo que se ha visto es que el Estado está llegando tarde justamente en eso. Y se necesitan mayores recursos para tener mayores especialistas, tener profesionales para ir a buscar a estos niños a los territorios. Y ahora se va nuevamente a presentar un proyecto, ¿cierto?, para
un nuevo financiamiento de la educación superior, que entiendo que son muchísimos recursos, y esos recursos debieran estar en la etapa inicial, en la etapa escolar, primero que nada, para ir a buscar a estos niños que no están entrando al sistema. O sea, ¿cómo vamos a inyectar recursos para un nuevo financiamiento a la educación superior si no estamos teniendo a los niños dentro del sistema? Y para eso hay que tener una mirada común desde el Estado, porque hoy día en el diario El Mercurio viene un artículo donde varios profesores cuentan de alguna manera su fórmula, cada maestro con su propio librito de cómo hacen para convencer a un niño de que vuelva al cuarto básico, al quinto básico, que se fue y que no quiere ir a clase. ¿Hoy día debería haber una sola mirada o cada uno hace lo que puede, como es la realidad? Aquí la mirada debiera ser garantizar el acceso a educación todos los días y que ese servicio educativo sea continuo, sin paralizaciones, primero que nada. Y segundo, que los recursos que se puedan inyectar, que no sean para la educación superior, sino que lleguen a la educación inicial, educación escolar, para poder ir a buscar a esos niños, para poder que el día de mañana puedan tener... Pero es clave el profesor ahí, que el profesor te motive, que tú veas que el profesor es choro, que es atractivo, que me gusta estar en esa clase, versus un profesor que a lo mejor no le interesa mucho si van o no van los alumnos. Exactamente, pero el profesor necesita apoyo, porque el profesor se le está exigiendo muchísimo, cada vez más. Cada vez más estamos teniendo estas situaciones complejas que hace un tiempo no las habíamos visto. Y para eso es, de nuevo, que este proyecto de ley de convivencia escolar apoye a los colegios, que les dé mayores atribuciones, recursos y que ellos puedan tener más especialistas para contratar y desarrollar programas de prevención. Sí, ahora yo presumo que hoy día estamos en una situación más compleja aún que antes y de un grado de profundidad que realmente preocupa. Lo hemos conversado con Davor fuera de cámara, digamos. Alguna vez yo llegué diciéndole, escuché a un experto sobre crimen organizado que dijo algo que a mí me hizo mucho sentido y él decía, yo no tengo la respuesta para esta, que me parece que es la gran pregunta, que él decía, ¿cómo tú desincentivas el narco, el lucro, el acceso a los bienes materiales en los niños y le enseñas que el camino correcto es la educación? Cuando tú tienes dos casas vecinas y tienes un niño de 11, 12 años que se levanta a las 7 de la mañana para ir al colegio, que empieza a ver que al lado hay un chico de 13, 14 años que está delinquiendo y llega con las zapatillas que él quiere tener, con el polerón que él quiere tener, que incluso anda en auto, con el celular, con el iPad, y un largo suma y sigue. Entonces él decía, yo no tengo la respuesta y yo no sé si hoy día alguien la tiene, porque esa contienda es súper desigual. El ejemplo o el impulso o la proyección que ve el niño en el narco es de mucho acceso material versus todo lo otro, que es el camino del esfuerzo, hasta algún día eventualmente llegar a ser alguien en la vida. ¿Cómo se recupera ese valor? Que es algo que ha quedado súper en segundo plano, siento yo. Es que eso debiera ser a nivel Estado, a nivel multidisciplinario, o sea, darles oportunidades educativas de calidad y que los colegios lleguen a ser atractivos para los niños no es solo Ministerio de Educación, sino que Ministerio del Interior, para que de raíz se corte el crimen organizado, narcotráfico, etcétera, y que sea a nivel Estado. Que la educación sea considerada un servicio esencial, que sea algo multidisciplinario, para que podamos darle esas oportunidades educativas de calidad y la educación sea atractiva para los niños y decidan estar dentro de las escuelas. María Teresa, ¿y estos problemas que está experimentando Chile, de los cuales estamos hablando, se dan en toda la región o es un fenómeno particular que está ocurriendo en este país? Yo tengo entendido que se dan en todas las regiones. Creo que Chile está un poco reservado a esto y que cada vez ha ido en aumento. Y es por eso que es urgente que esto sea considerado con mucha relevancia. Y recursos, o sea, nuevamente repito, ¿dónde vamos a poner los mayores esfuerzos? ¿En educación superior o en la etapa inicial, que es donde mayor tiene impacto el día de mañana que los niños puedan tener una movilidad social y optar por un buen trabajo el día de mañana? Bueno, no tenemos ni siquiera sala cuna todavía. Sala cuna universal para que la mujer pueda también optar y poder ir a trabajar tranquila, etcétera. Bien, pues el desafío es súper grande. Le queremos agradecer a María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, con que ojalá sea un tema que vayamos revirtiendo y tengamos mejores cifras. Que te vaya muy bien. Gracias, María Teresa, que esté muy bien. Buen día, nos vemos.